¿Qué perspectivas me gustan y cuáles no funcionan según mi punto de vista referente al tema de la administración? Me baso específicamente en el término de administración, qué es y qué busca, y lo que interpreté es que es una disciplina científica que tiene como meta u objetivo el estudio de las organizaciones a nivel de la sociedad, construyendo en sí una sociotecnología encargada en la planificación, en la organización, en la dirección y control de los recursos. Estos recursos ya sean humanos, financieros, materiales o tecnológicos. Pienso que la administración busca un beneficio, ya sea social o económico, dependiendo de los fines u objetivos perseguidos y trazados por cada organización. Y de acuerdo a este término, indagué por los 10 principales autores o llamados los padres de la administración, haciendo comparaciones y buscando perspectivas y puntos de vista asociados al término, ya sean que me gusten o pues que estén en desacuerdo. Lo que me parece interesante es que se puede dar comparaciones a los pensamientos de estas diferentes personas. Desde mi punto de vista me pareció muy importante tener en cuenta principalmente a Frederick Winslow, Taylor y Elton Mayo, ya que pude apreciar una gran diferencia en cuanto a sus principios, intereses, preocupaciones y experiencias basadas en las teorías practicadas por ellos dos principalmente. De Taylor lo que me llamó la atención es la creación del método científico en la administración, dejando a un lado el método empírico, ya que con este se busca una mayor producción en el ámbito laboral y mayor provecho del tiempo, partiendo desde un crecimiento productivo debido al interés en el trabajador y sus recompensas. Se necesita tener al trabajador en 4 posiciones específicas para una mayor productividad, partiendo primero por ser una persona adecuada para el cargo, segundo, estando en el puesto adecuado, tercero, teniendo las herramientas adecuadas y por último, recibiendo los incentivos adecuados. De esta manera se puede llegar a lograr el objetivo planteado. Me pareció muy importante porque fue uno de los que se involucró y vivió la experiencia de ser un trabajador, basándose en su sentir. Desde su punto de vista conoció las problemáticas y cómo podía llegar a fortalecer oportunidades para mejorar la calidad administrativa. Lo que en cierta parte no me parece bien es cómo en este método se alcanza a percibir como si la persona fuese algo que se puede manipular fácilmente y dar órdenes, ya como si fuese una máquina, la cual por recibir incentivos, ya sean económicos o laborales, deban realizar sus tareas de una u otra manera. La importancia está en que llegue a la finalidad en este método, la cual es que ser productivo. Pero en eso falla este método, ya que solo tiene como importancia la productividad sin importar el bienestar mental del trabajador. Las órdenes están, pero el talento humano no está desarrollado. Mientras que observando a Elton Mayo se aprecia una sustitución de la teoría o modelo mecánico de la administración y va por una que tenga más relaciones humanas derivadas de sentimientos, actitudes y motivaciones referente a las personas. El ser humano siendo ser humano. Relaciono el descubrimiento en el cual demuestra que no existe cooperación si no son escuchados ni considerados los trabajadores por sus superiores, teniendo en cuenta los espacios, momentos y como finalidad la producción. Demuestra que los incentivos económicos no eran y no son tampoco la causa de los incrementos de la productividad, como lo decía la teoría de Taylor. Me gusta que llega pues a que la motivación es un factor esencial, ya que los trabajadores serían más productivos si la gerencia muestra mayor interés por su bienestar, si se nota que los obreros importan y no solo están para cumplir con funciones. Son parte de gran valor dentro de una organización. La mayor motivación es el ser humano con el otro. También me llamó la atención todo lo referente a los intereses por los aspectos humanos del trabajo, todo enfocado a comprender primero a los trabajadores y sus necesidades, especializándose en una cooperación armónica
en la cual la gerencia o superiores tienen mutualidad con los trabajadores. El interés del empresario debe primar sobre el interés del trabajador. Por esta razón, el mejoramiento de la productividad se debe a factores sociales tales como la moral, una buena dirección y también una buena comunicación. El documental Home me hace pensar por todo el proceso que ha tenido que pasar la Tierra para poder ser hoy en día lo que es. Un albergue de vida, la cual a partir de cambios orgánicos, físicos y químicos ha logrado crear una atmósfera habitable para el hombre como también para las demás especies que habitan de igual forma el planeta y comprender que el sol es el alimento de la vida. Para poder ser lo que es hoy la Tierra se debe retomar a miles de millones de años atrás, viendo que a través de un proceso temporal la vida se creó. El mundo vegetal empezó a alimentarse del sol y las arqueobacterias comenzaron a desarrollar vida. La Tierra es un milagro, pero aún la materia viva es un misterio. De esa evolución progresiva sale como magma el Homo sapiens, apoderándose de todo y tomando como conquista el mundo. Algo sabio pero destructivo a pasos pequeños. Ser una especie que razona nos llevó a actuar y tomar decisiones sobre las demás especies con las que compartimos este espacio, teniendo un ego e individualismo el cual aparta el progreso y lo lleva a un quiebre de evolución. El hombre se asfixia con todo lo que ve a su paso queriendo dejar huella en ello. Por esta razón y según en la modernidad que nos encontramos, todavía se ven más de 1.500 millones de personas viviendo en el pasado. Los niños son la única riqueza por la mano de obra. Progenitar obreros es la cadena continua que se repite por el pasar de los años. La fuerza que la evolución no nos dio la vemos reflejada en los animales, siendo objetos de explotación para un interés común, sobrevivir a la desigualdad y el hambre. Por esta razón, la primera revolución fue la agricultura, porque de esta parten las civilizaciones y grandes ciudades. La gran preocupación del hombre es el alimento diario. Por consecuente, a diversos tipos de climas en el mundo, los alimentos fueron adaptándose a los suelos y por consiguiente a las personas, siendo esta una tradición de generación en generación. Después llegó el gas y el petróleo, llevando al hombre a la era de escape en el tiempo y comenzando una etapa en la cual se crearían las megalópolis y el transporte, pasando de una sociedad agrícola a una industrial, el paso de lo natural a lo artificial. Ver cómo el hombre se convierte en máquina explotada para la creación de ciudades, la explotación de los mismos migrantes, suelos, minerales y especies, el reemplazo de la diversidad por la estandarización. La vida gira en torno a las energías fósiles y a los objetos materiales, los cuales simbolizan un bienestar y progreso. La producción industrial se globalizó, todo se acelera. Regularmente rompemos el ciclo de la vida. Los recursos son escasos y al parecer lo hemos olvidado. La modernidad la vemos como un factor dinero y más alusivo en lugares como Dubái, ciudades las cuales se convierten en focos de atención por la autenticidad, exageración y avaricia. La humanidad está a punto de agotar los recursos naturales. Las agroindustrias en los desiertos escasean el agua fósil subterránea, agua de la cual más de 500 millones de personas necesitan para sobrevivir. Los ríos ya no desembocan en el mar, no alcanzan a terminar su travesía, se secan poco a poco. Las ciudades se convierten en las mayores consumidoras de agua, en el mundo. Todo está vivo, está vinculado, la tierra, el agua, los árboles y el viento. Toda la magia del mundo se realiza ante mis ojos y el de la humanidad, pero una leve ceguera nos impide ver la realidad. El planeta muere y nosotros seremos la causa nefasta, llevándonos todo a su paso como tsunami, arrastrando con la vida, esperanzas y con todo el proceso que le llevó a la Tierra generar vida. Fue solo medio siglo para acabar con millones de años de evolución.
la mayor metástasis existente. Los múltiples cambios acelerados han llevado a la sociedad a ser más consumista de lo normal. El hambre sigue avanzando, los basureros del mundo tratan de sobrevivir. El crecimiento de la población lo motiva la pobreza y no la riqueza. El mundo conlleva una crisis por una mala administración de sus recursos y personas. La desigualdad es una causa aberrante de este mal manejo, pero siempre ante el beneficio y bienestar de la sociedad estará en la yugular el poder de abarcar todo y atragantarse del bien común. A nosotros nos corresponde escribir el resto de nuestra historia. La juventud de hoy en día tiene la capacidad de liderar procesos de cambios, ya sean sociales, políticos y especialmente climáticos. La voz de los más jóvenes está siendo escuchada por el mundo. Activistas e influenciadores como Greta Thunberg y Francisco Vera, líderes del futuro con un pensamiento social y ambiental del cual se beneficiará toda la sociedad. Se deben de derribar muros ante el dolor ajeno, comprender que si no hay un cambio rápido, más de 200 millones de personas serán refugiadas climáticas en todo el mundo. Es ver que ante nuestros ojos está el poder de cambiar. La vida se apaga poco a poco, para unos con mayor velocidad que para otros, pero al final no somos la única especie existente en el planeta. Se debe trabajar por ellos también. Así como el sol es el alimento de la vida, poco llegará a ser el destructor. La temperatura abarcará un sinfín de problemáticas que afectan la vida en el planeta, y más si estas son de un rango alto a nivel de que ya no se podría soportar. El sol será el exterminio de la vida en la Tierra a causa de la humanidad. Como nos dice el documental, escucha y luego decide, la capacidad de informarnos y ver los índices y estadísticas del deterioro de la Tierra nos da la opción de transformar esa información, ese caos que se avecina, y hacer que eso sea consumido por la sociedad, información importante, convirtiéndola en prioridad y conocimientos que benefician a la sociedad en común. Una revolución climática liderada por la nueva generación. El diseño gráfico peruano. El arte y el diseño existen desde cuando los primeros habitantes en la Tierra trataron de dejar huella con ilustraciones en las rocas, plasmando el contexto en el cual vivían. El ser humano deja huella en todo lo que toca, pero esta es relacionada a las primeras muestras de expresión gráficas en el mundo. El representar lo que se veía era algo común, pero hoy en día es el origen de todo un mundo. Como las líneas de Nazca, el diseño gráfico en el Perú le debe mucho a esta, ya que quizás sea el único país en el mundo cuya marca se puede ver desde el espacio hace cientos de años. El diseño gráfico en Latinoamérica estuvo ligado al origen de las ilustraciones antiguas influenciadas por la Europa conquistadora. Cronistas gráficos eran los encargados de plasmar el contenido vivido. Uno de estos cronistas era local. Guamán Poma de Ayala en sus gráficos muestra cómo era la vida del siglo XVI después de la colonización del Imperio Inca. Con la era de la industrialización, el diseño gráfico se convirtió en una necesidad para los gráficos en cualquier país latinoamericano, y más en Perú, ya que se tenía una gran adaptación de publicidad gráfica norteamericana. En Perú, Claude Dieterich es conocido por ser uno de los diseñadores gráficos más importantes del país y reconocidos mundialmente. Él, siendo de origen francés, se adaptó en Perú y trabajando de la mano con colectivos de diseñadores en los cuales se encuentran Carlos González Ramírez y José Bracamonte, comenzaron a diseñar piezas gráficas con impronta regional. Los afiches de estos diseñadores son ejemplos de características propias del cartel peruano, elementos asociados a la cultura como lo son los colores, la fotografía y elementos gráficos de la cotidianidad. Perú, en la época de la dictadura, el diseño gráfico se vuelve una herramienta de comunicación a través de la gráfica revolucionaria. La lucha campesina era el concepto trabajado por el diseñador Jesús Ruiz Durán, un marcado estilo Liechtenstein conocido como pop achorado. El mundo pasaba por una revolución en los años 60 y Perú no era la excepción.
La revolución cubana, la reivindicación de los pueblos originarios, la liberación sexual, se vivía un ambiente contestatario, rebelde y álgido. Perú pasaba por una reforma agraria que buscaba que los campesinos tuvieran acceso a las tierras de igual forma que los hacendados. En medio de ese contexto, en periódicos, revistas, afiches y portadas, las gráficas tomaban un gran papel por sus singularidades, por sus formas e impactantes mensajes. El diseño combina muy bien la parte creativa con la disciplina, porque el objetivo es lograr la comunicación. Hay que combinar la estética con la función y esto fue el trabajo realizado por los pioneros del diseño en los años 60. Octavio Santa Cruz, diseñador gráfico, conocido por uno de sus trabajos más representativos, el anuncio realizado para la ONU, con el cual obtuvo el segundo puesto y obtuvo la medalla de las Naciones Unidas. Cada trabajo era realizado con detalle, creatividad y esfuerzo. Ciro Palacios, con un estilo geométrico, ilustrativo y metafísico, con acercamientos al surrealismo, tratando de tener una aproximación máxima hacia el público, llegando a través de sus sistemas perceptivos. Claude Dieterich es uno de los diseñadores más reconocidos, ya que para él la comunicación es fundamental. No basta con que los trabajos y diseños estén guardados en un museo, donde muy pocos son los espectadores que los aprecian. Prefiere que sus obras, como las llama, se encuentren en el contexto popular. Ejemplo, en el metro, donde millones de personas verán su trabajo. Usa las mismas herramientas de un pintor, pero con la diferencia del concepto, el comunicar. Un concepto dirigido para ser claro y conciso en su interpretación y no vagar. La representación del reflejo social que vivía Perú en ese entonces, con un grito silencioso pero visible, un gráfico que pedía justicia para todas las personas. Trabajos realizados de manera análoga, como los carteles, empezaron a tener una herramienta nueva que fue la computadora. Carlos González dice que la computadora es una paradoja, ya que llegó a cambiar el mundo gráfico. Víctor Escalante, intervenido por la escuela Bauhaus, simplicidad en sus diseños e investigaciones se pueden encontrar, relacionadas con lo precolombino y el gusto por las ilustraciones. Desde allí parte el estilo fuerte y de color que trabaja este diseñador peruano. Aún así, como el uso de la tecnología, muchas tradiciones siguen en pie, como la realización del retablo y el gran diseño de la marca de gaseosa Inca Kola, la cual le hace gran competencia a Coca-Cola, pero aún así la tradición es ganadora del producto foráneo. Hoy en día el diseño en Perú viene trabajando con herramientas mayormente digitales y en este caso hay variedad de artistas gráficos de los cuales se puede destacar sus ideas, intervenciones conceptuales, muralismos y manejo de tradición y cultura en medio de la modernidad digital. Podemos encontrar a Nathaniel Rueda, conocido como Mute, proyectos en los cuales se puede reflejar la cultura peruana por medio de la representación de sus colores, dioses y creencias, crear criaturas las cuales se desenvuelven en un mundo estilizado por una línea gráfica sorprendente. Javier González, con un toque futurista en el cual es apreciable la paleta cromática utilizada, la experiencia en manejo de color y línea gráfica personalizada e identificable, creando mundos en los cuales sus personajes resaltan por su diagramación. Elliot Tupac, tipógrafo especializado en lettering, que además de tener una línea gráfica bastante particular, sus murales están cargados de sentido social. En el Perú, el diseño ha sido progresivo, pero sin perder sus inicios e influencias de la mayoría de diseñadores en este país. La cultura y tradición son fundamentales en un territorio tan apropiado de sus raíces. Egipto reúne lo histórico, misterioso y mítico en la historia del arte. Sin duda alguna es una de las culturas y territorios más ricos en historia y conocimiento en el mundo. Nos ha dejado una huella imborrable como humanidad, arquitectura, escultura y aspectos principales del diseño como lo son las pinturas, el papiro y entre otras cosas que forman parte de un archivo gráfico histórico. Egipto está situado al noroeste de África y se encuentra como isla a través de un desértico mar de arena.
Limita al oeste con el desierto de Libia, por el este el desierto de Arabia y por el norte el mar Mediterráneo, y como último por el sur con el macizo de Etiopía y el desierto de Nubia. De sur a norte lo atraviesa el río Nilo, vena vital de conocimiento y desarrollo de esta civilización. Desde sus inicios socioculturales, edificios, pinturas y esculturas eran el día a día de la civilización egipcia. Además que la historia de Egipto fue la más larga en cuanto a civilizaciones antiguas en cercanías al Mediterráneo, extendiéndose desde el 3000 a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Por su geografía, Egipto fue casi aislado de culturas exteriores y por esta razón no sufrió de influencias culturales foráneas. Su sociedad estaba en manos del Estado, la religión y el faraón, considerado como un dios sobre la tierra, todo girando en torno a los dioses, y sus historias hicieron que Egipto creciera como civilización en tanto a nivel social como cultural. Organizados como una gran pirámide, el faraón la encabezaba. Era el encargado de administrar la economía y el orden del imperio, las leyes de la naturaleza, las estaciones, las crecidas del río Nilo, los movimientos de los planetas según sus creencias. Después se encontraban los sacerdotes, los escribas y el uso de los jeroglíficos, el ejército encargado de cuidar y mantener el orden y asimismo invadir territorios, comerciantes y artesanos y de últimas los esclavos. Una sociedad derrochadora de creatividad y arte, el cual se puede ver plasmado en paredes con diversidad de materiales experimentados. La economía se veía reflejada en la agricultura, el cuidado de animales, la ganadería, la alfarería, la joyería, manejo de metales y tejidos. Como expansión del territorio se realizaron expediciones por el río Rojo y el Nilo con caravanas de navegadores. Los materiales intercambiados eran la plata, el incienso, la madera del cedro. Durante más de 3 siglos fue el país más rico del mundo. La religión fue un factor fundamental, ya que estaba ligado con la política y aún así lo sigue siendo. La cultura egipcia era considerada politeísta, con tendencias al monoteísmo, ya que cada región tenía su propio dios. Reflejado gráficamente como híbrido entre animal y ser humano y rodeado de simbologías, las cuales hacían presencia de una divinidad y poder sobre las personas. El Estado y las creencias estaban ligados como máquinas de manipulación ante la sociedad. En el factor ambiental, Egipto y el río Nilo han sido complemento desde siempre. Por esta razón, una de las grandes teorías de la desaparición del antiguo Egipto fue a causa del cambio climático. Una civilización a costas del río, el recurso hídrico era y es fundamental para el ser humano y toda la vida a su alrededor. Por esta razón, las grandes temporadas de sequía hicieron que la sociedad comenzara a emigrar en búsqueda del líquido. Toda esa sociedad progresista, la cual hacía ver a Egipto como territorio próspero e innovador, quedó atrás. En la historia, el antiguo Egipto era sinónimo de evolución y progreso como territorio, pero hoy en día es una tormenta de arena que pasó y no dejó rastro alguno. En la actualidad, la caída de Mubarak, una dictadura de casi 30 años, régimen que había secuestrado la nación y fue liberada una primavera árabe de un 11 de febrero del 2011, la liberación llegó con la consigna de pan, libertad y justicia social. Así como en la antigüedad, las personas solían ilustrar y expresar su cotidianidad y cultura, hoy en día es igual. El cambio social es notorio ante una dictadura de más de 3 décadas. El pueblo salió a la calle y como símbolo de revolución, la gráfica se convirtió en arma de combate. El diseño gráfico popular estuvo presente para transmitir el mensaje de revolución al mundo entero. La gráfica no profesional, la gráfica del pueblo, un diseño gráfico social y más activista que nunca. Regido por un faraón y pasar de muchos años a un dictador fue el rebozo de la indignación egipcia. La sociedad necesitaba avanzar sin necesidad de estar al régimen de un poder. Puede innovar y ser democrática como el día de hoy. La política y el Islam aún están entrelazadas como sinónimo de poder. La economía se basa mayormente en el turismo, siendo fuente de ingresos. La venta de armamentos, el petróleo y las tarifas del Canal de Suez. El Canal de Suez es una vía la cual hace más cercanas las conexiones entre continentes. Cuando el buque Ever Given encalló, desató un caos y pérdidas millonarias por no haber paso. No solo pérdidas para Egipto, sino a nivel mundial.
La noticia se globalizó por redes sociales y medios de comunicación tradicional, ya que era algo que afectaba el flujo de mercancía y eso significaba pérdida de dinero convirtiéndose en una megatendencia. En cambios ambientales siguen las mismas problemáticas. El río Nilo es el que suministra el 97% de agua para los habitantes y esta fuente está a poco de agotar sus suministros y recursos. El diseño gráfico ha estado en todos estos cambios como comunicador, desde el antiguo Egipto hasta el día de hoy, y eso se ve plasmado en las gráficas. Aún se ven reflejadas las síntesis visuales de los elementos reales, la bidimensionalidad de las figuras, el canon de proporciones que comprendían las extremidades, el tronco y rostro de perfil y el manejo de jerarquías representadas en los tamaños, incluso la expresión de la cotidianidad en sus gráficos. En búsqueda al escape de la censura por su contenido político, Mahdi al-Chafi, artista e ilustrador conocido por crear un colectivo de diseñadores gráficos para la realización de su cómic Metro. Gilead, una diseñadora la cual ilustra a los dioses egipcios, Hijam al-Abbas, diseñadora e ilustradora del Cairo que representa las imágenes icónicas de la mujer oriental en el mundo. El diseño gráfico en Egipto, características y diseñadores. Las características gráficas de los egipcios son reconocidas en todo el mundo y gran parte de su pasado ha sido influencia para el diseño en el presente, en el ahora. La cultura egipcia llega hasta nosotros conservando la magia intacta y el misterio de una civilización progresiva. El paso de los siglos y milenios no ha podido borrar el significado de los símbolos egipcios, vigentes en nuestro tiempo ya que fueron realizados con ese fin. Un gráfico implícito por miles de años y surgente en el diseño actual. El manejo de la simetría es muy común en el diseño egipcio. Se utiliza el recurso de la simetría para realizar un tipo de composición que consiste en duplicar la misma imagen en ambos lados, utilizando un punto central, dando la impresión de un reflejo en un espejo. Jeroglíficos, un sistema de escritura inventado por los egipcios, sistema complejo figurativo, simbólico y fonético. Las frases venían expresadas en una sola palabra dado el caso, característico por el uso de signos en la representación de la escritura. Los antiguos egipcios rendían culto a la belleza. En los relieves y pinturas no hay cavidad para la fealdad, la decadencia o la vejez. Los cuerpos del arte egipcio son flexibles, firmes y estilizados. Alteraciones en las piernas para verse más largos, reduciendo el tamaño de los glúteos y grandes ojos. El diseño gráfico actual tiene mucho en común, aún conserva ciertas características culturales y gráficas de la civilización antigua, el manejo de colores, la figura humana y el manejo también de perspectivas. Hijam al-Abbas, diseñadora gráfica e ilustradora del Cairo, especializada en ilustración de personajes y libros para niños. Su trabajo se basa en la creación de personajes y le gusta mucho mostrar las expresiones faciales y el uso de pinceles de textura para transmitir a través de sus pinturas los sentimientos cálidos, las interacciones y la estética humana. Ella siempre intenta, a través de sus ilustraciones, ayudar al destinatario a formar la imagen completa e identificar las dimensiones de la historia. Su trabajo incluye proyectos como libros para niños, diseños de personajes, retratos personales, cubiertas de libros, impresiones, stickers e ilustraciones de empaque. Sus ilustraciones destacan el manejo de herramientas digitales y el empoderamiento femenino. Ilustra la historia con una línea gráfica característica. iManipulate es director artístico, diseñador e ilustrador del Cairo. Cree que hay 4 tipos distintos de historias raras. Una que expresa un estado de ánimo o sentimiento, otra que expresa una concepción pictórica, una tercera que expresa una situación general, condición, leyenda o concepción intelectual, y una cuarta que explica un cuadro definido o una situación dramática específica. Se especializa en montaje y diseño de piezas publicitarias para diferentes marcas en el Oriente. Tiene un manejo profesional de herramientas digitales,
Con esas habilidades ha logrado caracterizarse por sus increíbles montajes e ilustraciones, teniendo presente las tendencias en el mercado y cómo puede influir sus diseños ante la competencia a nivel global. Ahmed Ali: ilustración 3D, modelado, renderizado, concepto de coloración, imágenes en 3D, texturizado y elementos visuales clave. Se graduó en Artes Aplicadas en 2016 del Departamento de Publicidad de Egipto. Cuando llegó el momento del proyecto de graduación, quiso hacer algo diferente, así que decidió aprender el dibujo en 3D para hacer un proyecto de graduación diferente al resto de los demás, y también resaltando en idea y color. Aquí fue el comienzo de su carrera en la animación y comenzó a aprender el campo 3D por su cuenta con algunas lecciones en YouTube, interesado en temas de bellas artes, juegos 3D, dibujo, pinturas y colores. Agna Tantama, ilustradora gráfica residente en Egipto. Desde el 2010, Agna ha estado trabajando con muchos clientes haciendo diseños de camisetas, ilustraciones, diseños de personajes, portadas de álbumes, carteles y medios promocionales. Los clientes incluyen Microsoft, Google, Procreate, CorelDRAW, Into the AM, Stream Element y muchas marcas, indumentaria e influencers de todo el mundo. Folly es una ilustradora radicada en Egipto, la cual está fascinada con la cultura de los faraones y arte egipcio antiguo. Sus ilustraciones son basadas en los dioses de la antigüedad y su línea gráfica es muy personalizada. La mayoría de sus trabajos se realizan a través de herramientas digitales y se ponen a la venta en forma de stickers. Alemania ha pasado por diferentes cambios a partir de su historia. La guerra, la ambición de poder y la discriminación mostraron una nación como foco de denigración, conflictos y muerte. En el siglo XX era un territorio de miedos y terror. Las ruinas de la catástrofe, la cual logró desplazar a su población a un asilo y en búsqueda de una vida práctica y lejos del sonido de las bombas y el polvo que cubría las calles con grandes alambres de púa en cada manzana habitada. El mundo estaba en un auge de cambios económicos, ambientales, políticos y socioculturales, y Alemania no se salvaba de este gran peso que hundía cada vez al mundo más hacia el abismo. En este territorio se presentó uno de los mayores genocidios reportados en la historia. A nivel político, un régimen nazista subía al poder y en búsqueda de un cambio drástico e ideologías fascistas decidió acabar con toda mente pensante diferente a sus creencias. Por esta razón, más de 66 millones de personas, entre desaparecidos y asesinados. Estos números incluyen la muerte por exterminio de casi 7 millones de judíos en los campos de concentración nazis. La economía del país pasaba por la peor crisis registrada en su historia. Su capital, Berlín, estaba destrozada por los impactos de la guerra, ya que fue punto central del conflicto y asesinatos. El país presentó una hiperinflación al momento de posicionarse Hitler en el poder. Antes de la guerra, Alemania tenía una economía sólida basada en su producción industrial y la alta demanda de empleo y vacantes disponibles para sus pobladores. Los recursos eran distribuidos de una buena forma, dándole al sector productivo, como las empresas, bonos para la generación de empleo y asimismo de calidad de vida de sus ciudadanos. Hitler incluso llegó a culpar a todos los gobiernos alemanes previos desde Bismarck por la economía y por haber subyugado la nación al materialismo, es decir, por haber dado primacía a los factores económicos más que a los etnoculturales o territoriales. El factor sociocultural fue lo que más cambios tuvo en este país. La caída del muro de Berlín permitió ver dos caras diferentes. Las personas volvieron a reencontrarse con sus familias y se dejó a un lado la división por ideologías. Llegó la unión y el ver a Alemania como una sola. El fascismo había caído,
pero aún quedaban las heridas de aquel ejército de muerte que había pasado. Están obligados a no olvidar lo que sucedió allí. Más de 87.000 mujeres fueron violadas, 53.000 niños mendigaban en las calles en búsqueda de comida y de familiares que los pudieran ayudar. Los alemanes eran mal vistos en los países vecinos, llevando a más de 3 millones de germanos al desplazamiento. Dentro de estos 3 millones de germanos, muchos eran profesionales, no solo fueron desplazados, les tocaba huir para proteger a sus familias y sus vidas, ya que corrían peligro al quedarse en Alemania. El mundo giraba en búsqueda de cambios, en base a la visualización de un nuevo futuro. Durante este auge de innovación, la escuela Bauhaus se vio afectada en la Alemania nazi y fue obligada a cerrar sus puertas. Entre los desplazados estaban grandes maestros de esta escuela, los cuales llegaron a asentarse en América y en otros países de Europa. La modernidad estaba a flote y floreciendo en Alemania, pero le tocó buscar otros lugares donde hacerlo, ya que la situación que vivía el país era precaria y peligrosa. Ante la destrucción renacía la luz, y esto era la Bauhaus. El diseño giraba como concepto central ante lo que era la vida de ese entonces. El proceso intuitivo de creación y mezcla de materiales y colores, los juegos de la luz en los cristales y el acero era el boom en el mundo. La llegada del nuevo diseño en todos los ámbitos razona y establece finalidad. La barrera entre la artesanía y el arte, todo esto es expresión y a través de las mismas bases se diseña. Las bases son los materiales. La geometría y los colores son claves, un diseño minimalista y funcional que llegaría para quedarse e influir en todo el mundo hasta el día de hoy. Todas estas bases han sido influencia de la Bauhaus en todo el mundo. Las instituciones de diseño y arte han sido impactadas por esta escuela. Un diseño creado para el pueblo antes que para la demanda de lujo. El diseño comenzó a armonizar y ser parte clave del trabajo de arquitectos como también urbanistas. El diseño característico de la Bauhaus se convirtió en la modernidad. Grandes utopías se crearon a través de la Bauhaus, creyendo que cambiarían todo lo que se interpusiera a su paso, buscando una mejora en la calidad de vida de las personas. Pero eso es solo un imaginario, creado como una fantasía a la cual se quiere llegar y con la que todos soñamos. El pensar que todas las personas viviéramos cómodamente, con lo necesario, con elementos tan básicos como el aire y la luz, pero que hoy en día, ya sea por factores socioculturales o económicos, quedó como una visualización del futuro al cual podríamos llegar. En la actualidad, los diseñadores gráficos tienen gran influencia de esta escuela. La ausencia de la ornamentación, la simplicidad o llamada minimalismo son constantes que podemos encontrar hoy en día. Annabel Kutuku, diseñadora de interiores, en sus propuestas refleja la influencia moderna, minimalista y simple de la Bauhaus. Materiales de colores fríos y concreto, pero con el objetivo de tener la luz como material principal, dando a estos espacios una armonización, comodidad y clase. Su mayor labor es la búsqueda de sillas y sillones los cuales queden en el lugar indicado, que sean parte del ambiente estilizado y que todo sea una sola cosa, que reflejen tranquilidad y descanso. Lukas Bellet, diseñador gráfico de Berlín, se caracteriza por sus ilustraciones, la creación de páginas web, branding, el diseño editorial y los motion graphics. En sus trabajos se resalta el gran dominio de una paleta de color bien clasificada para el concepto manejado en su diseño. Le gusta ilustrar con una línea gráfica derivada de aspectos y características vintage y ochenteras. Se puede apreciar un gran manejo de herramientas digitales y uno de sus objetivos es lograr que en la pieza su elemento base sea la luz. Larisa Honsek, directora creativa, diseñadora gráfica e ilustradora. Maneja animación 3D para sus diseños. Sus trabajos están realizados especialmente para libros infantiles y educativos. Explora las paletas de colores pasando entre los pasteles hasta los más llamativos. Su trabajo se basa en la realización de sus personajes a base de plastilina con formas básicas y figuras geométricas.
realizando cada detalle a mano y después pasándolos a programas digitales donde le agrega detalles simples los cuales hacen que se vea como ilustración 3D. Le gusta la combinación de materiales y el diseño análogo. Y por terminar, Josephine Reis es una ilustradora independiente y diseñadora estratégica con sede en Berlín, Alemania. Su trabajo incluye ilustración, pintura y elaboración conceptual de proyectos. Sus trabajos incluyen grandes marcas, trabaja con la diversidad y el diseño vectorial. El diseño gráfico en Reino Unido. En los comienzos del siglo XIX, Londres fue denominada la capital mundial del diseño gráfico comercial, y durante estos procesos de evolución, los factores sociales, económicos y culturales estaban pasando por una revolución y cambios definitivos en la sociedad europea. Reino Unido contó con dos factores favorables para convertirse en la primera potencia política, económica e industrial del mundo. Primero, la habilidad histórica y el reconocimiento con que emprendió el proceso de mecanización de la antigua industria artesanal, y la segunda, la gran figura de la reina Victoria en el Imperio Británico. El siglo ha sido fructífero no solo en Reino Unido sino también en toda Europa. En 1814 se inaugura oficialmente la era de la mecanización de la industria de la impresión, donde se incorpora como base en la maquinaria la máquina semiautomática proyectada por el alemán Friedrich Koenig. La evolución de los útiles y la impresión en hojas de papel habían proyectado un avance fundamental para la humanidad. La revolución industrial impulsó el desarrollo del comercio, en lo que compete directamente al diseño gráfico. Anteriormente, la técnica más conocida para la reproducción e impresión era la litografía. Consistía en trazar un dibujo, un texto o una fotografía en una piedra calcárea o una plancha metálica, y durante la revolución fue reemplazada por la grabación calcográfica o estampación en hueco, y consiste en que las imágenes son el resultado de la estampación mediante una prensa. Este proceso tecnológico de gran avance conlleva un cambio conceptual influyente. Permite la ampliación de los formatos para imprimir, con lo cual los carteles reciben una gran herramienta para su elaboración. Y de este modo se observa un gran impacto en el diseño de las letras. La publicidad directamente comienza a perfilarse como estrategia e instrumento propagador y embellecedor. El modernismo se apoderaba del mundo, conocido como la Bella Época, caracterizándose por crear una ruptura con las corrientes existentes, exploración de lo exótico, carácter intimista, exaltación de la naturaleza y evasión de la realidad. Y con esto llega el Art Nouveau, también conocido como Jugendstil, dándole protagonismo a los componentes orgánicos y conociendo en cada autor de este movimiento sus variadas disciplinas ejercidas, como lo eran la arquitectura, el diseño y las artes plásticas. Todas estas características se vieron reflejadas en la Escuela Glasgow. Con este nombre también se hacía referencia al grupo. Fue una institución de enseñanza desde 1875 hasta 1905. Un grupo de artistas modernos e influyentes que desarrollaron el Art Nouveau en Escocia. Se encontraban los arquitectos Charles René Mackintosh y Herbert McNair, y las diseñadoras gráficas y decoradoras de interiores Margaret y Frances McDonald. El Art Nouveau evolucionó a un estilo más geométrico que combina intensas estructuras rectilíneas con elementos florales y curvilíneos. La tecnología pasó de lo manual a lo mecánico y a lo automático, y de un mercado limitado a uno masivo. Creció la demanda del material impreso y el desarrollo de la publicidad fomentó el crecimiento de las ventas de diarios y revistas, recuperando a su vez el uso del cartel publicitario. Europa era un hervidero de nuevas ideas y movimientos juveniles, y en Inglaterra las crisis, las altas tasas de paro y la aparición de grupos como el IRA crean en la población juvenil un fuerte sentimiento de negación y rebelión contra el sistema. La inestabilidad política tendría una gran influencia en los artistas y diseñadores. En Inglaterra, el ansia de libertad se manifiesta en la estética punk,
que rompe con los elementos del diseño creando un lenguaje crudo y en parte dadaísta, caracterizado por el collage y el uso de colores intridentes. Jaime Reid es un artista inglés totalmente ligado al movimiento punk. Se caracteriza por el uso de textos a base de recorte y las imágenes provocativas en contra del sistema. Colaboró con la banda Sex Pistols en la portada de sus álbumes. El pop art inglés surgió a partir de las manifestaciones de la época. Fue creado por gente joven con conocimientos culturales y que estaban en contra del arte establecido en el momento. Se convierte en una manifestación plástica de una cultura moderna caracterizada por la tecnología, el capitalismo, el sector de la moda y el consumismo. En la serie Abstract de Netflix, en el primer capítulo, Christoph Neumann es el protagonista. Es un diseñador gráfico alemán, ilustrador y autor de diversos libros. Se divierte convirtiendo imperfecciones en aciertos a través de su arte. Tiende a crear rupturas de corrientes específicas. Sus trabajos se visualizan como escapatorias de la realidad o la representación de esta misma a través de analogías. Sus trabajos han aparecido en las portadas del New Yorker y muchas editoriales a nivel mundial. Sus inicios como estudiante en Europa lo llevaron a pensar y crear su propia línea gráfica y poderse expandir a nivel internacional, llegando a América y explotando todas sus habilidades como ilustrador y diseñador de conceptos. Muchos de los diseñadores e ilustradores o gráficos de Reino Unido siguen con las bases del modernismo, influencias artísticas y estéticas. Courtney es una ilustradora independiente del noroeste de Inglaterra. Trabaja principalmente con acuarelas y acrílicos, creando historias de fantasías e imágenes oscuras. En sus trabajos se puede apreciar la gran influencia del Art Nouveau, el manejo de la naturaleza en sus féminas. Michael Howard, conocido como NBM, es ilustrador independiente con sede en Reino Unido. Su trabajo refleja obsesión por la iconografía y la semiótica mientras explora punk, parches, tatuajes, pegatinas, grafitis y a su vez creando ilustraciones detalladas, retratos o cómo se manifiesten estas cosas. Se esfuerza por crear un conflicto en la dureza y la suavidad de su trabajo y a través del color, el tema o los elementos individuales, a veces agregando solo los detalles suficientes para que cada vez que se vea una pieza de él, siempre haya algo nuevo que mirar. Christoph Stars es un diseñador interactivo, animador, ilustrador y artista autónomo que trabaja en diversos campos de la comunicación gráfica. Siempre le impulsan los nuevos retos y las propuestas que le dan. Maneja la animación como una gran afinidad, basándose en el concepto que le presenta el cliente y teniendo una paleta de colores específica para su diseño y propuestas finales. Para finalizar está Bill Ellis. Es un ilustrador 3D y artista digital especializado en imágenes oscuras y arte decorativo. Actualmente radicado en la ciudad de Edimburgo, pasa incontables horas experimentando, aprendiendo y ampliando su conjunto de habilidades artísticas para crear un estilo personal que puede describirse mejor como una fusión romántica, oscura pero elegante. Tiene buen ojo para los detalles intricados, así como los colores contrastes audaces, y su trabajo a menudo ha sido descrito como hiperrealista. Su ojo artístico se combina con una reciente historia de amor con la fotografía digital y el delicado arte de la construcción con Lego. Pasa mucho de su tiempo expandiendo sus caminos creativos para inspirar proyectos nuevos y emocionantes. Entre sus clientes se encuentra PlayStation, Mac, Hasbro, Coca-Cola, Netflix, Nike, Xbox, Red Bull y Warner Music, entre otros. Now, baby, when you sigh, I wanna sigh with you. When you cry, I wanna cry some too. Sensacional del diseño Estados Unidos. David Carson, diseño y descubrimiento. David Carson es un gran referente del diseño gráfico en Estados Unidos y gran parte de América Latina y Europa. Es reconocido por la utilización de la tipografía experimental, la cual logra ver como gran respuesta a las emociones que pueden percibir las personas. Como lo dice él, un buen diseño es aquel que genera una reacción emocional en el receptor.
En una habitual despreocupación, Carson cuenta que él, como espectador, observa sus proyectos profesionales y además de ello, que lo llevó a inspirarse para crear el concepto de cada uno. La intuición es el ingrediente más importante en el diseño gráfico. Además, no es algo que se enseñe. La intuición es algo que todos tenemos. Se centra en las experiencias, en comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonar, el diseñar a partir del instinto. En una era global tecnológica, todos estamos rodeados de arte encontrado. Lo experimental nos lleva a buscar e indagar más allá de lo que se ve, en una mezcla de lo que percibimos y lo que queremos lograr plasmar. El estilo de David es y se considera rompedor. Defensor de la estética urbana alternativa, el uso de tipografías manejadas irracionalmente y entrando a un estilo grunge. Las letras, unas encima de otras, imágenes combinadas en formas y técnicas de collage, todas estas características lo hacen reconocer fácilmente. Su estilo está muy marcado, volcando convenciones y rompiendo las reglas tradicionales que ni siquiera sabía que existían. Diseños desorganizados, imágenes y textos al revés, letras superpuestas, definitivamente cambió la cara pública del diseño gráfico. La libertad creativa como norma la implementó en sus trabajos. Durante 3 años, Carson tuvo absoluta libertad creativa en Ray-Gun, en la que el estilo tipográfico sucio, la implementación y distribución del espacio y las imágenes de alto impacto eran el concepto, objetivo y protagonistas de su trabajo. Su impactante y revolucionario estilo explotó en 1992 con Ray-Gun, una revista de estilo de vida alternativa. Con esto obtuvo gran reconocimiento y no tardaron en llegar grandes marcas de la industria, entre esas estaba Pepsi, Ray-Ban, Nike, Microsoft, Levi's, Nissan, Intel, entre otros. Esto lo llevó a ganar en el 2004 el premio al diseñador gráfico más famoso del planeta para la revista London Creative Review. Todas estas características se ven reflejadas en los diseñadores gráficos estadounidenses, un estilo que llegó para quedarse y seguir por un buen rato. Lo alternativo seguirá predominando en tendencias y más en uno de los países con mayor demanda del diseño en el mundo. Como ejemplo está Diego Patiño, es uno de los ilustradores colombianos más interesantes y reconocidos en este momento. Residente la mayor parte de su vida en Estados Unidos, su estilo tiene una clara inspiración en la ilustración retro de revistas como The New Yorker o las historietas, pero ha sabido interpretarlas y hacerlos con un estilo propio en el que mezcla líneas, colores, texturas, procesos digitales y analógicos de un modo muy original y potente. Sus obras tienen un estilo marcado por el powerline, influenciadas por los iconos del cine, música y superhéroes que recuerdan al de Charles Bourne. Diego nombra sus trabajos según las canciones que está escuchando al momento de trabajarlos o terminarlos, lo cual es interesante porque le da un punto entre la espontaneidad y el desconcierto. Como lo dice David Carson, cito, ¿por qué no poner algo tuyo en el trabajo? Constantine es un diseñador, director creativo y artista con sede en Nueva York, con una conexión especial con los colores, las composiciones atrevidas y el arte pop. Estableció su propio estudio de diseño en Atenas, Grecia, en el 2002, antes de mudarse a la ciudad de Nueva York. A menudo colabora con personas, equipos y empresas para desarrollar sistemas de diseño, elementos visuales clave y estrategia. Su pasión es explorar la relación entre el arte y el diseño con un enfoque fresco e innovador que abarca desde la ilustración hasta la tipografía y el movimiento. Tim Evans, artista e ilustrador independiente. Los clientes incluyen Protozoa Studio, Bleacher Report, Google, Harvard Business Review, Stanford Business Magazine y Pentagram. El caos en el diseño de productos, lo que tiene en común el brutalismo, el wabi-sabi y la realidad virtual. Tim Evans experimenta desde su paleta cromática, composiciones, contrastes, imágenes y tipografías. La mayoría de los diseñadores adoran hoy en día este estilo. Se centra en la aceptación de la transitoriedad y la imperfección. Jun Chen es una diseñadora y animadora de la ciudad de Nueva York.
Es una apasionada de la elaboración del diseño, la ilustración y la animación para campañas publicitarias, digitales y experiencias alternativas. En sus trabajos se puede ver la gran experiencia en la animación, herramientas digitales. Su objetivo es explorar, descubrir y manejar conceptos en las campañas que realiza. Siempre deja de algo de ella pues en sus diseños y logra cautivar con sus grandes trabajos gráficos. Y para finalizar está Kevin Briceaux. Es un diseñador, ilustrador y director de diseño con sede en la ciudad de Nueva York. Una agencia de diseño de marca de renombre mundial en Nueva York y Londres. También es un profesional independiente que se asocia con clientes de una variedad de industrias, incluida New Balance, Adobe, Apple, ESPN y más. Kevin es un orgulloso haitiano estadounidense de primera generación cuya experiencia en diseño se basa en 8 años de estudio arquitectónico. Su estilo de ilustración incorpora influencias de la moda, la música y otras facetas de la cultura pop norteamericana. Ofertas en especializaciones y maestrías en contexto académico. Maestría en diseño de packaging e identidad visual, Escuela Superior de Diseño de Barcelona. La maestría en packaging trabaja desde una base estratégica, transformando la propuesta de valor en un concepto creativo sobre el que se construye una identidad. Consta de 4 pasos en específico, los cuales son guías de seguimiento en el proceso. Primero, crear una identidad de producto única a través del diseño de packaging. Segundo, dominar la utilización del envase como herramienta de comunicación. Tercero, generar un proyecto completo desde un punto de vista estratégico. Y por último, asimilar conocimientos de materiales, sistemas de producción, sistemas de envasado, impresión y sistemas de calidad. En el máster en diseño de packaging e identidad visual se aprende la forma en la que se puede ser percibida una marca por parte de los consumidores, en aplicaciones tan relevantes para una compañía como son su propia identidad y sus envases, aplicaciones que deben impactar en segundos, destacar entre los competidores y comunicar a sus consumidores. Esta maestría nace de la necesidad de explicar una metodología pautada que enseñe cómo desarrollar las aplicaciones más importantes para marcas que quieran triunfar dentro de esta sociedad y de este mercado cambiante. El máster en diseño de packaging e identidad visual permite asentar las bases para poder desarrollar estrategias de marca para programas de identidad visual y trasladar la conceptualización de una marca a su packaging de forma sostenible. El máster en diseño de packaging está compuesto por 10 asignaturas. Entre estas está una de final del trabajo de máster y 3 de talleres adicionales, en los cuales se pueden encontrar fundamentos del diseño gráfico, introducción al branding, identidad visual, diseño de packaging y dirección de arte en el packaging, fotografía e ilustración. Esta escuela superior tiene un programa donde sus estudiantes y futuros másters pueden exponer y publicar sus trabajos con fines de divulgación. Entre los más destacados se encuentra Tavo Montañez, máster en packaging. Suele comenzar el proceso creativo con algunas notas y bocetos en su cuaderno. Le gusta trabajar en medios analógicos, principalmente lápiz y tinta sobre papel, incorporando el potencial de la última tecnología al combinar frecuentemente el dibujo tradicional con el procesamiento por computadora y a menudo creando gráficos totalmente digitales. Ha creado ilustraciones y manejo de marca para cervecerías, libros, revistas y publicidad. De él destaco la parte ilustrativa, que me llamó bastante la atención ya que combina 2 facetas que me interesan bastante, la cual es la creación y manejo de empaques con la ilustración. Segunda maestría, maestría en ilustración, Escuela de Artes y Letras en Bogotá. Como objetivo, la maestría en ilustración de la Escuela de Artes y Letras es una maestría en profundización. Su principal objetivo es el de proporcionar espacios, reflexiones y prácticas de la ilustración conducentes al desarrollo de proyectos y productos por las industrias culturales y creativas, con altos estándares de calidad y respondiendo a un mercado global.
el Magíster en Ilustración de la Escuela de Artes y Letras estará en la capacidad de crear y transmitir mensajes a partir de la interpretación de conceptos, utilizando la investigación, la comunicación visual y la técnica como soporte, desarrollando alternativas de creación por medio de la ilustración. Podrá participar en la formulación de un proyecto desde su inicio hasta el final, trabajando en equipos interdisciplinarios, logrando dar respuesta a las necesidades propuestas, buscando soluciones innovadoras, factibles y realizables. Igualmente, desarrollar su propio lenguaje y la manera de expresar su estilo personal, preparado para dar respuestas a un mundo globalizado. Se podrán ver asignaturas como narratología de la ilustración, modelado, ilustración fantástica y de ficción. Todo esto enfocado en 3 líneas de investigación, las cuales son ilustración de autor, emprendimiento y la ilustración y comunicación. Eric Méndez es uno de los encargados y docentes de esta área, trabaja la ilustración como diseñador freelance y comparte su experiencia y conocimiento siendo docente universitario. Además recopila el mejor talento de los semestres y los postulan para concursos internacionales de ilustración infantil y editorial. Máster en Diseño y Aplicación Tipográfica, el CII Barcelona. Diseñar sin tipografía es posible pero extraño. En cambio, diseñar solo con tipografía es muchas veces el camino más inteligente hacia una comunicación eficaz. Y es que el objetivo de la tipografía es impulsar y hacer brillar un mensaje, transformar un texto en algo claro, atractivo y que perdure en nuestra retina. La tipografía es la base de la escritura, aunque cada día leemos menos periódicos en papel gracias a los medios digitales existentes, los textos siguen siendo el transmisor de información más importante y por lo tanto también el medio más diferencial para la creación de la imagen de una empresa. El máster te permitirá especializarte en el campo de la tipografía, aprendiendo a utilizar e incluso diseñarla desde cero, dibujando y creando sus fuentes propias digitales para proyectos personales. El máster está especialmente concebido para graduados en diseño gráfico que desean ampliar sus estudios con una formación especializada. También es adecuado para graduados en bellas artes, publicidad, comunicación audiovisual y otras áreas del diseño. Marc Salinas es el director de la maestría, diseñador gráfico y tipógrafo que ha trabajado con clientes como La Vanguardia, El Mundo, Ara, Novartis y Foot Locker. Dentro de su programa de estudios se encuentra caligrafía, lettering, digitalización tipográfica y tipografía y publicidad, entre otras. Me gustaría especializarme en la creación de empaques y poder darles una identidad visual. De igual manera, también me llama la atención la ilustración con estilos variados y más influenciados por la moda y el manejo de la tipografía. Creo que es indispensable para cualquier diseñador. Me gustaría poder aplicar estos 3 factores en mi ámbito profesional y personal con proyectos personales. El diseño en Francia. Francia y su contexto cultural, social y artístico está relacionado íntimamente con el desarrollo de la cultura occidental, en particular con el arte basado en la pintura, la música, la arquitectura y las letras. Su capital, París, ha sido considerada durante mucho tiempo como el origen de la cultura francesa, y es que eso se remite a su fundación en la orilla derecha del río Sena, una ciudad que sobrevivió a la invasión de romanos. Clodoveo, rey de los francos, ubicó en ella su capital en el año 508 y después la dinastía Capeta en el año 970, que perduraron más de 4 siglos en el poder del territorio. París ganó importancia en el siglo XI gracias al comercio de la plata y por encontrarse dentro de la ruta de peregrinos y comerciantes. Durante la Edad Media, Francia fue un destacado foco cultural en Europa y después la riqueza de la monarquía francesa en los siglos XVI, XVII y XVIII subvencionó el arte a una escala comparable con la del papado. Entre sus revueltas y revoluciones a principios del siglo XII, los educados y maestros se enfrentaron a la iglesia y consiguieron la creación de una corporación Universitas. Desde entonces, París se convirtió en una ciudad universitaria.
Durante el siglo XIV, Francia vivió 3 revueltas importantes: la rebelión de los comerciantes exigiendo respuesta por parte de los monarcas, la revuelta de los maillotins, ciudadanos en contra de las subidas a los impuestos, y la caboche, encabezada por los comerciantes. Durante ese tiempo, la rebelión ante el mandato, estos actos formaron parte de la conocida Guerra de los 100 años. Además, por ser el boom de Europa, París llegó a ser la ciudad más poblada del continente. Vio diezmada su población a causa de la peste negra. La ciudad estaba devastada por la guerra y la peste. Siguió creciendo de una manera desordenada, pero aún así llegó a ser la más grande del occidente. El caos y las protestas eran el contexto parisino. Los reyes, cansados del desorden y manifestaciones, decidieron el 24 de agosto de 1572 matar en masa a los protestantes, conocido como la matanza de la noche de San Bartolomé. La sangre se esparció por días en diferentes ciudades del país. Comenzó a llegar el declive para la monarquía. La pobreza invadía cada esquina del país. Al mismo tiempo, la corriente del pensamiento de aquel entonces, la Ilustración, cuyas bases y principios se basaban en la razón, la igualdad y la libertad. La pobreza, aliada de las nuevas ideas de la Ilustración, promovidas por filósofos, crearon las bases de aquel deseo, anhelo de igualdad socioeconómica que llevó al pueblo francés hacia la revolución. Los parisinos, el 14 de julio de 1789, asaltan la fortaleza de Bastillas, símbolo de absolutismo monárquico, a que París despierte y pueda desarrollarse como una república, creando como primer objetivo una constitución política a favor del pueblo. En 15 años de imperio napoleónico, París vivió una época de gran expansión. Se agrandó la plaza del Carrousel, se construyeron 2 arcos del triunfo, una columna, la bolsa y algunos mercados. Pero en su caída, Francia vivió momentos de inseguridades políticas, hasta el golpe de Estado, quien lo llevó a más de 17 años de gobierno y crecimiento urbanístico de París y sus alrededores. Con el nuevo gobierno comenzó la época del crecimiento económico en París, que promovió la construcción de la Torre Eiffel en 1889, símbolo de reconocimiento mundial de Francia. La Primera Guerra Mundial invadió Europa de muerte y sangre. Francia resistió a numerosos bombardeos, mientras que en la Segunda Guerra Mundial la ciudad fue ocupada por los nazis, aunque los parisinos lograron liberarse de ellos en 1944. Europa ha pasado por varias corrientes artísticas, al mismo tiempo que en Alemania se desarrollaba la Bauhaus. En Francia y los otros países europeos optaron por un movimiento distinto. Después de la guerra, el estilo decorativo del modernismo empezó a sustituirse por trazos más simples y rectilíneos, con una estética plana y de menor coste de los diseños industriales, el Art Deco. Este movimiento se dio a conocer en la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de 1925 en París y que permaneció hasta 1939. Fue un estilo popular que se extendió rápidamente a través del diseño y la arquitectura. Todo un éxito internacional, fue utilizado en la moda, la publicidad y el diseño como una versión popular más suave y lujosa del Art Nouveau. En arquitectura, el estilo se asoció con el ocio debido a su uso en hoteles, bares, cines y transatlánticos, así como en el contexto más utilitario de bancos, tiendas, edificios de vivienda, fábricas y estaciones de servicio. Las influencias provenientes de diferentes vanguardias europeas, del modernismo que evoluciona y también del estilo racionalista y contemporáneo de la mencionada escuela Bauhaus. Además, la influencia del constructivismo ruso aportó las líneas duras y la solidez de las formas, así como la aparición de elementos monumentales en sus composiciones. En sus diseños aparecen las innovaciones tecnológicas de su época, la aviación moderna, la iluminación eléctrica, la radio, el revestimiento marino y los rascacielos. Estas influencias se expresaron en un mayor uso de formas geométricas y de simetría. El empleo del color proviene del fauvismo. Esto es evidente en revistas, libros y pósters de la época. Grandes gráficos de la época como Cassandre, diseñador gráfico francés quien manejaba una síntesis perfecta y nunca antes vista del arte, texto e imagen en sus carteles. Loput, cartelista con infinidad de recursos técnicos en la litografía. Carlu,
quien en sus obras utilizaba constantemente el manejo de la retórica, y Colin, la precisión de sus retratos, lo llevó a convertirse en un gran maestro de la comunicación visual. Los diseñadores actuales tienen muchas influencias de estos movimientos artísticos de los siglos pasados, ya que variedad de estos son la razón y evolución de la comunicación gráfica y visual de la actualidad. Gilles Garmus es un ilustrador francés que vive en Reims. Recientemente comenzó a trabajar en París en 2013, primero como diseñador de personajes y escenografía de una serie animada durante 3 años. Luego se convirtió en ilustrador independiente trabajando para publicaciones, publicidad y animación. Considera su trabajo como una pasión, por eso siempre trata de mejorar constantemente para encontrar un diseño sólido y soluciones gráficas. Alexander Nart, nacido en Bordeaux y afincado en París, Alexander Nart es director de arte, ilustrador y animador gráfico. Sus piezas se caracterizan por su sentido del estilo retro y su toque lúdico con una energía que atrapa. Inspirado en los dibujos animados de los años 80 que veía cuando era más joven, su trabajo está lleno de humor y energía vibrante y cinética. Prints dinámicos, extravagantes y divertidos. Reescribe historias y ha creado una colección con una atmósfera de animación personal, gráfica y colorida. Niart One. Su nombre es Sébastien Ferraut, alias Niart One. Es un artista e ilustrador francés de París que actualmente vive en Francia. Trabaja y colabora para diferentes clientes como revistas, ediciones, empresas de juguetes, artistas y festivales de música, agencias de publicidad, marcas, etc. También hace pinturas y dibujos, realiza exposiciones individuales para participar en exposiciones colectivas en todo el mundo. Le gustan mucho los colores, los monstruos bastante y las cosas surrealistas. Charles Kidd, más conocido popularmente como Chip Kidd, es un escritor, editor y diseñador gráfico estadounidense, conocido por sus diseños de cubiertas de libros. Desde pequeño, a Kidd le apasionaban las ilustraciones y las historias de los cómics, pasión que le ha llevado a enfocar su carrera profesional hacia el diseño y la edición. Siendo un gran admirador de los cómics, no solo ha escrito algunos para DC Comics, sino que también diseñó sus portadas para esta y otras editoriales como Marvel Comics. Estudió diseño gráfico en Penn State, una de las universidades públicas más grandes de Estados Unidos. Tras graduarse en 1986, Kidd se trasladó a Nueva York y empezó a trabajar como Junior Assistant en el departamento de arte de Alfred Knopf. Tan pronto como Kidd empezó a trabajar para Knopf, fue muy reconocido y valorado entre autores y editores. Empezó a ser el diseñador de las cubiertas de los títulos más relevantes. Uno de los trabajos más conocidos por su parte y por billones de habitantes es el icónico esqueleto de T-Rex de la cubierta de la novela de Michael Crichton, Jurassic Park, 1990. Fue obra de Chip Kidd, quien simplificó la imagen que encontró en un libro del Museo de Historia Natural. El trabajo de Kidd se extiende mucho más allá que una sola cubierta del libro. La fusión de las historias y las ilustraciones que le han acompañado desde niño le permiten ahora desarrollar diversidad de proyectos mediante una intuición especial y un gran poder narrativo visual. En el 2003 colaboró con el dibujante y editor estadounidense Art Spiegelman en la biografía de Jack Cole, titulada Jack Cole and Plastic Man from Stretch to the Limits. Además del diseño gráfico, Chip Kidd también ha escrito novelas. En 2001 debutó como escritor con su novela The Cheese Monkeys, una sátira académica. Narra la historia sobre los estudiantes de arte de las universidades estatales que fueron intimidados por su instructor de diseño gráfico. El libro se basa en gran medida en las experiencias de su vida. La secuela de la novela de Ernest apareció en el 2008. Kidd también escribió la historia de la novela gráfica Batman, Dead by Design, en el 2012, y también perteneció al grupo de guionistas de la serie de animación Batman, The Brave and the Bold, además de impartir numerosas conferencias en distintas instituciones. Hoy en día Kidd continúa viviendo en Nueva York, recibió el premio International Center of Photographic Infinite Award for Design
en 1997 y el Cooper Hewitt National Design Award for Communication en el 2017. En el 2014 le otorgaron una medalla del AIGA, Instituto Americano de Artes Gráficas, en reconocimiento a su carrera. Ha trabajado en más de 3.000 portadas de libros de todos los géneros, estilos y autores. Rob Janoff. Originario de Culver City, un suburbio de California, Janoff se formó académicamente en la Universidad Estatal de San José. Comenzó interesándose por el diseño industrial para acabar destacándose por el diseño gráfico. Tras varios trabajos como diseñador en distintas agencias de Silicon Valley y Nueva York, como Shad Day en 1977, consiguió un puesto en Regis Mackinac, la agencia publicitaria del pionero del marketing empresarial homónimo ubicada en Palo Alto. Rob Janoff ha trabajado en lo más alto del árbol publicitario de Estados Unidos durante más de 30 años. Se involucró con cuentas tan diversas como IBM, Kleenex, Diners Club, Kraft, C.S. Johnson, Citibank y John Deere, solo por nombrar algunas. Su trabajo con Apple fue legendario, pero una reputación no es nada a menos que signifique algo para su empresa. Comunicarse mejor con los clientes y generar una intensa lealtad a la marca son dos formas claves en las que Rob Janoff puede ayudar a la empresa. El diseño de Rob Janoff en 1977 contó con una gran acogida. El tiempo ha demostrado que su elección fue todo un acierto. Desde su creación, ha ido cambiando en colores y texturas, pero mantiene su forma original prácticamente intacta. El portafolio de Janoff sigue creciendo con el paso de los años, dada su continua actividad en el mundo del diseño gráfico. Peter Selig nació en Manchester el 9 de octubre de 1955 y estudió en el St. Ambrose College, situado en su misma ciudad natal. Siempre con una vocación creativa, desde pequeño se interesó por el diseño gráfico y todas sus vertientes, y por ello decidió estudiar en la Escuela Politécnica de Manchester, en la que cursó diseño gráfico entre 1977 y 1978. Peter Selig es el creador de una de las cubiertas de álbum más famosas de la historia, Unknown, Losers de Joy Division, en 1979, pero su carrera no termina ahí. También ha participado en la recreación de logos tan reconocibles como el de Calvin Klein o el logo del aniversario número 80 de Lacoste. La primera portada que podemos destacar es la del disco Unknown Losers en 1979 de Joy Division. Se trata de una cubierta con mínimos recursos en las que se ve un gráfico en línea blanca sobre fondo negro y en la que no aparece ni el nombre de la banda ni el nombre del disco, que se muestran en el lomo. Con el paso de los años, esta portada se ha convertido en un auténtico ícono que ha fusionado dos mundos, la música y el diseño. Michelle Beery estudió diseño gráfico en la Facultad de Diseño, Arquitectura, Arte y Planificación de la Universidad de Cincinnati y se graduó en 1980. Trabajó durante 10 años en el Bignelli Associates antes de unirse a Pentagram como socio en 1990. Beery es crítico senior de diseño gráfico en la Escuela de Arte de Yale y profesor en la Escuela de Administración de Yale. Escribe con frecuencia sobre diseño y es coeditor de la serie de 5 volúmenes Looking Closer, Critical Readings and Graphic Design, publicada por Allwords Express en el 2002. Beery cofundó Design Observe, un blog de diseño y crítica cultural que ahora incluye podcasts sobre diseño, cultura popular y negocios. Massimo Vinelli fue un importante y afamado diseñador gráfico e industrial italiano del siglo XX. Trabajó en varios trabajos importantes de diseño de muebles, diseño de salas de exposición y diseños de almacenes. Creó su propia firma, Bignelli Associates, junto con su esposa. Basó su obra en el modernismo y simplicidad, que se manifiesta a través de su gusto por el uso de diseños geométricos. En 1966, Bignelli expandió su negocio y lanzó otra segunda sede en Unimark, en Nueva York. Pronto se convertiría en la empresa más grande del mundo dentro del sector por su expansión. La firma consigue crear identidades corporativas de las empresas más famosas del momento. Bignelli diseñó la señalización del sistema de Nueva York, del metro.
Helvética es probablemente la tipografía más famosa del planeta. Esta tipografía clásica se ha utilizado en todas partes desde su nacimiento en la década de 1950 hasta nuestros días. Jonathan Barnbrook. Jonathan Barnbrook nació en Luton, Reino Unido, en 1966. Estudió en el St. Martin College of Art and Design y en el Royal College of Art. Comenzó a dedicarse al diseño gráfico a los 16 años, atraído por las portadas de discos y las formas de las letras de los nombres de bandas musicales y el lettering. Se puede ver toda la ideología y filosofía de una banda cuando la portada de un álbum funciona. Sucede algo mágico y de alguna manera gusta más la música que se escucha. Desde el principio empezó a dibujar letras y luego familias enteras de caracteres tipográficos. Antes de terminar el college ya era muy conocido, con trabajos publicados en varias revistas de diseño europeas, estadounidenses y japonesas. Tras finalizar sus estudios en 1990, fundó su estudio personal Barnbrook Design y unos años más tarde, en 1997, su Type Foundry, una fundición tipográfica. Es uno de los creativos independientes más conocidos y respetados de Gran Bretaña. Ha trabajado con importantes clientes en los Estados Unidos, Japón y Corea y otros países de Europa. La contribución de Barnbrook al diseño fue reconocida con una retrospectiva en el Design Museum de Londres titulado Friendly Fire en el 2007. Ha manejado proyectos de diferentes escalas, desde los gráficos impresos y ambientales para las ferias de arte de Art Basel hasta nuestras muy comentadas portadas de álbumes de David Bowie, hasta obras de caridad para la British Heart Foundation y catálogos para museos independientes. Jonathan Barnbrook se ha vuelto aún más prominente en los últimos tiempos como el diseñador de carrera de David Bowie, pero el trabajo de Barnbrook es mucho más profundo que Hitting the Next Day y Black Star. Arias Moros, anteriormente conocida como Kate Moros, es el director creativo de Estudios Moros. Es un director de arte y diseñador de Londres que entró en escena en el 2008 con su tipografía característica y su estilo de dibujo enérgico y fluido. Desde entonces, Moros se ha convertido en uno de los diseñadores más codiciados y exitosos de Reino Unido, creando una gran variedad de portadas de álbumes, portadas de revistas, marcas y videos. Moros incluso creó imágenes en vivo para One Direction y la gira de las Spice Girls en el 2019. No pienso en las cosas en términos de influencia, ya no estoy en la escuela, dijo Moros a Creative Blog en una entrevista en el 2011. No miro un cuadro de Van Gogh y salgo y hago un dibujo de Van Gogh en mi cuaderno de bocetos. No leo revistas, no voy a galerías de arte, no me involucro con la cultura en una forma tradicional que quizás mucha gente hace. Creo que obtengo la mayoría de mis ideas de la vida cotidiana. Ir a la tienda o interactuar con el conductor del autobús o ver algo por accidente. No soy de la cultura organizada ni nada por el estilo, así que trato de dejar que las cosas sucedan naturalmente. Creo que sus influencias tienen que ver con sus personajes, su vida, su estado de ánimo y su cultura en general, como la televisión, el cine, de lo que pues nadie puede escapar. Caroline Davidson es una diseñadora gráfica que creó uno de los logotipos de la marca más emblemáticos de nuestro tiempo. En 1971, Caroline Davidson, estudiante de diseño gráfico en la Universidad Estatal de Portland, en Portland, Oregon, al mismo tiempo que Phil Knight, cofundador y CEO de Nike, trabajaba como profesor de contabilidad. Phil Knight y su socio comercial habían fundado la compañía de marca atlética Blue Robinson Sport, que finalmente se convirtió en Nike. En 1971, Nike se acercó a Davidson para pedirle un diseño y un logotipo para un calzado deportivo que tenía algo que ver con el movimiento. Después de presentar Nike como una variedad de 5 logos, rechazó 4 y seleccionó un diseño simple. Ese fue el conocido como
Swoosh. Davidson lo facturó por $35, le pagaron $35 por el logotipo icono de Nike Shoes. Davidson necesitaba encontrar algo diferente de los logotipos de los competidores, como el reconocido logotipo de rayas de Adidas. Ella necesitaba crear un logotipo que fuera original y transmitiera movimiento. Esbozó logotipos potenciales a mano en papel de seda y los colocó sobre un dibujo de un zapato para ver cómo se vería el logotipo en el producto terminado. El logotipo ha ayudado a crear una marca global que ahora vale aproximadamente $67 mil millones. George Lois, 1931, Nueva York, es una de las leyendas del mundo de la publicidad. Fue director de arte en Madison Avenue y promotor de la llamada revolución creativa que se vivió en Norteamérica durante los años 60. La combinación audaz de la imagen junto a la palabra fue su arma secreta con la que desafió los límites que hasta entonces estaban establecidos, convirtiéndose en todo un referente en la historia de la publicidad. George Lois es más que un creador de campañas para MTV, Tommy Hilfiger, USA Today y de las portadas para Esquire Magazine. Es el director creativo con un talento excepcional y un esfuerzo de trabajo inalcanzable, que logró trastocar la forma y la esencia de su profesión, despertando la agitación creativa que tanta falta le hace a la industria publicitaria y dando pie a la edad de oro de la publicidad americana. Es uno de los inductores de la formación de una nueva generación de directores de artes y redactores, quienes entendían que la comunicación no era posible sin la conjunción de las dos disciplinas. Saul Bass comenzó su carrera en Nueva York hasta que a finales de los años 40 se mudó a Los Ángeles para dedicarse de forma independiente a la publicidad. Un día el cineasta estadounidense Otto Preminger lo invitó a diseñar el póster de su película Carmen Jones, de 1954, y quedó impresionado por su trabajo, así que le pidió también que diseñara la secuencia de los títulos. Así, Saul Bass comenzó a trabajar en el cine y diseñó los títulos de las películas como The Big Knife en 1955, de Robert Aldrich, y The Seven Year Itch en 1955, de Billy Wilder. A lo largo de su trayectoria colaboró con varios cineastas, incluido Martin Scorsese y por supuesto con Alfred Hitchcock. Vértigo, 1958, Intriga Internacional en 1959 y Sinopsis, 1960 fueron las tres películas en las que Saul Bass colaboró con el aclamado director británico y en las cuales dejó su sello, un estilo que muchos aún consideran de los más llamativos e inquietantes del cine estadounidense.